Le doy muchas gracias al Señor por esta iglesia. Le doy muchas gracias al Señor por su pastor. Hermanos, por cada uno de ustedes. Quizás la costumbre de verse todos los domingos, los martes o los días que se reúnen, nos haga ver como normal el vínculo, la unión del Espíritu Santo. Pero hermano, no es así. No es así. Yo le agradezco a cada uno de ustedes el estrechón de mano que me dan, el abrazo, las expresiones de amor, el hecho de que digan que oran por uno. Nosotros también lo tenemos muy presente a ustedes. Y precisamente en esta mañana yo voy a estar compartiendo algo de la palabra que tiene que ver con eso, con la comunión de los unos a los otros. Y la comunión los unos a los otros desde el punto de vista de nuestra involucración al tenernos pendientes en todos los aspectos, especialmente nuestras necesidades de los unos a los otros. Yo tengo ya un tiempo estudiando el tema de lo que es la misericordia en la iglesia, la misericordia los unos a los otros y la misericordia de la iglesia como institución hacia los miembros. Y realmente para mí ha sido de mucha bendición ver que en la mente de Dios, desde su principio, desde que instauró su pueblo, Dios está completamente preocupado, enteramente preocupado, no solamente por nuestras necesidades espirituales, sino también por nuestras necesidades físicas y materiales. Y ustedes verán lo edificante que por lo menos para mí fue el ver al apóstol Pablo tomar este elemento tan importante como la comunión, como una base para él motivar el hecho de que nosotros, en lo material, como hermanos, nos cuidemos unos a otros. Hermanos, eso es parte de la bendición que trajo el Espíritu Santo. Miren, cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra, aquel Pentecostés, la reacción de la iglesia todos lo conocemos. ¿Qué pasó en aquel día? En aquel día dice la Escritura que todos los que creyeron estaban juntos, eran como 3,000, y dice que eran de una sola alma y un solo corazón, y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas es todas las cosas. Personalmente yo anhelo ver esos tiempos de nuevo, porque sabemos que este aspecto en la iglesia de Jesucristo ha sido muy descuidado, quizás involuntariamente, algunos por temor a no caer en una especie de comunismo en la iglesia, donde la propiedad privada o las pertenencias de cada uno quizás se vean afectadas. Pero en el fondo realmente la mayor dificultad está por la codicia y la avaricia de nuestro corazón, que por naturaleza nosotros somos inclinados más a preservar lo nuestro, a jalar, como dice un buen dominicano, para nuestro lado y no tomar en cuenta al otro. Amados hermanos, créanme, de verdad, esa va a ser mi oración, aún hablando, y la que he hecho mientras esté predicando. Créanme, hermanos, que es importante que nosotros entendamos, y le voy a mencionar una palabra que parece dominguera, pero es una palabra que realmente que ilustra la realidad de las implicaciones de la verdadera comunión en la iglesia. El reino de Dios es holístico. Holístico, le dije que era una palabrita medio dominguera, pero holístico significa integral, que toma en cuenta tanto lo espiritual como lo material. Si ustedes recuerdan, una vez en una prédica yo le mencioné, antes del Señor Jesucristo iniciar su ministerio, Juan el Bautista estaba bautizando, y algunos se le acercaban, y algunos se bautizaban compungidos con el mensaje de arrepentidos y convertidos. Pero Juan, que sabía cómo era el corazón del hombre, no recibía esas manifestaciones de profesiones de fe o de arrepentimiento por sentado como que fueran genuinas y válidas. Ay, me convertí. No, Juan fue bien fuerte probando su intención de seguir a Cristo
de entregarle su vida a Dios, de arrepentirse de sus pecados, y le dice: generación de víboras. Qué fuerte. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Recuerdan eso? La gente compungida de corazón, al oír eso, oye cuando Juan le dice también: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y le dice la gente a Juan: entonces, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Lo primero que Juan el Bautista le dijo, y que ilustra lo que quise explicarle con el término, con la realidad de que debemos entender que vivimos en un reino holístico, un reino divino holístico. Juan le dijo a ellos: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga lo mismo con el que tiene hambre. Le pudo haber dicho: mira, ora, lee las escrituras, ten comunión con los hermanos, y una serie de aspectos que son reales y necesarios en la vida cristiana, y que de seguro tenían que hacer esas personas. Pero lo primero que él le dijo fue: los frutos dignos de arrepentimiento están muy ligados a una preocupación genuina por las necesidades de tu prójimo. Y en la iglesia, hermanos, debemos vivir así y dar frutos así. Dando frutos así, nosotros estaremos dando mucho respaldo y apoyo a la labor misionera de la iglesia. Porque si hay algo que le da fuerza a la predicación del evangelio, es el respaldo del testimonio de los miembros de esa iglesia, viviendo de una forma en la que cuando el mundo nos vea, sepa y digan: esos son discípulos de Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos que el mundo conocerá que sois mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando vea que nos amamos los unos a los otros. La labor evangelística, cualquier iglesia que emprenda una labor evangelística, esperando que con una campaña y un gran programa de actividades, muchos van a venir a Cristo, porque les va a gustar el momento, se van a sentir bien, van a tener un buen tiempo en una campaña. No me malinterpreten, hermano, hay que hacer campaña, hay que llevar el evangelio. Pero, hermano, si eso no está respaldado por una vida de amor y preocupación por el prójimo, le puedo decir con la autoridad de la palabra de Dios que ustedes están perdiendo su tiempo y su condenación va a ser mayor. Quizás no la condenación eterna, pero sí el hecho de que el Señor, no en aquel día, cuando se vaya a dar la corona a cada creyente, quizás por el evangelismo no le den una corona muy grande. Y aclaro, no debí usar el término condenación, pero quise decir básicamente ese juicio del gran trono blanco, aquel juicio cuando estaremos delante de la presencia de Dios, donde el Señor pondrá nuestras obras y serán puestas a fuego, y las que son como paja serán quemadas. La labor misionera y evangelística, sin el respaldo de un pueblo verdaderamente preocupado por las necesidades de sus hermanos y de afuera, es prácticamente inútil. En la Biblia, el término comunión es traducido de la palabra griega koinonía. Koinonía. Esa palabra se utiliza para hacer referencia a tener comunión o tener participación en algo en común. Eso continuamente lo vemos en las Escrituras. Dice 1 Corintios 1:9 que nosotros tenemos comunión con Cristo, con su Hijo Jesucristo, que Dios nos ha dado el tener comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra que se usa ahí es la palabra koinonía. Koinonía.
Pero para Pablo la coinonía llegaba más allá de un simple Dios te bendiga, hermano, de un simple reunirnos cada domingo, y hasta de tener un compartir, juntarnos y socializar, jugar dominó, comernos un buen sancocho como hermanos, un tiempo de compartir, de confraternidad. Eso es parte de la comunión. Pero hermanos, mire, esto es más profundo y va más allá de una mera interacción y una mera camaradería entre los hermanos. Pablo sabía la importancia que tenía el compartir económico entre los hermanos. Y les voy a decir algo para que nos preparemos para lo que vamos a hablar. Este no es un tema cómodo, no lo es. No lo es para quienes realmente no están dispuestos a someter su voluntad a la revelación de Dios a través de su Santo Espíritu en su palabra, en la que Él quiere realmente enseñarnos cómo honrarle y glorificarle en todo, cómo adornar en todo la doctrina del Señor Jesucristo. Y este es un tema un poco incómodo a la carne, porque es un tema que va a tocar nuestros intereses personales, lo material. Pero hermanos, no tengan temor. Si algún pensamiento de incomodidad, de inconformidad viene a usted oyendo estas cosas, vénsalo con el testimonio de la palabra y créale a Dios primero. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, hay cosas que son difíciles de entender en las Escrituras, hay cosas que tienen un costo en las Escrituras para nosotros. Cuando el Señor mandó a los discípulos, recuerden que le dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor nunca le ocultó a sus hijos los riesgos y los peligros que están asociados al compromiso cristiano. El apóstol Pablo, en su labor misionera, él expandió la visión de lo que es la participación económica de una manera muy dramática, y dedicando gran parte del tiempo para recaudar fondos para la iglesia de Jerusalén. Yo no sé si ustedes recuerdan que la iglesia de Jerusalén, esa que empezó con ese buen testimonio de repartir y vender sus bienes para que ningún hermano en la iglesia tuviese necesidad, como una expresión clara, concreta y de continuidad al deseo de Dios en Deuteronomio capítulo 15, de que no haya ningún necesitado en medio de su pueblo. Esta iglesia, que fue fiel en esto, por circunstancias que muchos la achacan o se la endosan al hecho de que Jerusalén cayó en pobreza porque fueron demasiados descuidados y se fueron a un extremo por estar repartiendo y compartiendo lo que tenían entre los hermanos. Esa postura, esa enseñanza. Espera que pase un poco ese argumento de que los hermanos de Jerusalén quedaron pobres porque se pasaron de amor y de emoción por estar vendiendo sus propiedades, eso no es bíblico. Es tampoco bíblico que si realmente esa práctica hubiese sido la causa de la pobreza de Jerusalén, el apóstol Pablo no hubiese cometido el mismo error, tratando incluso de ayudar a través de otras iglesias en otros continentes. Jerusalén cayó en pobreza, y es muy posible que tenga que ver con esa pobreza que fue profetizada en tiempo de Claudio, que iba a venir sobre la tierra, la gran pobreza. Pero independientemente de lo que algunos crean o no, Pablo motivó y duró varios años recolectando una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén cuando cayó en pobreza. Varios años, porque en aquel tiempo no había medios de transporte rápido, no había transferencias bancarias, y visitó varias iglesias en diferentes lugares. Jerusalén estaba en el continente asiático,
y las demás iglesias estaban en el continente europeo. Pablo recolectó esas ofrendas para ayudar a esa iglesia de Jerusalén. Y en el proceso, Pablo, eso que se vivió dentro de la iglesia de Jerusalén, donde todos los hermanos compartían y vendían sus propiedades, y el precio de lo que vendían era puesto en la caja de la ofrenda, y ese dinero era utilizado para suplir la necesidad de cada cual, cosa que debería ser ahora igual, no exactamente el mismo modelo de Jerusalén, porque no estamos en las mismas circunstancias en que estaban ellos, pero sí los mismos principios de asistencia. Eso que pasó en Jerusalén no fue un momento, como lo veremos más adelante. El tiempo verbal que se usa cuando dice que compartían y vendían es un tiempo verbal que habla de un presente continuo. Era algo que se hacía con frecuencia a medida que surgían las necesidades. Y Pablo, muy consciente de la importancia que tenía ese modelo y de la gloria que daba a Dios vivir así en medio de un pueblo gentil donde todo el mundo está jalando para su lado egoístamente, Pablo, ese modelo dentro de la iglesia de ayuda interna, lo evolucionó y lo llevó a un modelo intereclesiástico, al punto que Pablo duró varios años recolectando una ofrenda de una iglesia que estaba en Europa, en Asia, y él buscando esos chelitos en Europa. Entonces Pablo evolucionó en ese modelo. En Hechos capítulo 11, que tiene su Biblia, puede buscarlo, versículo 19, dice Pablo, dice el historiador Lucas: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando Esteban fue muerto, la iglesia fue dispersada. Esa iglesia sufrió una persecución en la que tuvo que dispersarse, irse a vivir a diferentes lugares. A esos lugares fue Pablo a tocar las puertas, a muchos de esos lugares, para llevar la ofrenda de Jerusalén. Así que Pablo fue el pionero del intercambio económico intercontinental en la iglesia. Un modelo que, si hubiese sido causa del fracaso de Jerusalén, creo que Pablo no hubiese cometido el error de implementarlo, mucho menos ayudando a una iglesia de un continente a través de las ayudas de otras iglesias en otro continente. Pudiera haber sido también un modelo de fracaso. Desde el tiempo de Éxodo, Dios le había enseñado al pueblo la importancia de exhibir al mundo las relaciones económicas transformadas dentro de la iglesia. El modelo económico que exhibe y que exhibía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, debe exhibirlo la iglesia hoy. Vamos a ver por qué más adelante. Con Pedro y con Pablo pasó lo siguiente. Antes el pueblo de Israel era una sola raza. Ahora Pedro y Pablo tuvieron que implementar ese modelo dentro de un pueblo formado por diferentes etnias. Recuerden que cuando el Espíritu Santo vino, había muchas personas de distintos lugares, de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, y el pueblo de Dios ya no es meramente un pueblo formado por israelitas, sino por gentiles de diferentes partes del mundo. Era muy fácil quizás implementar un modelo económico dentro de una iglesia donde todo el mundo pertenece a Mao o pertenece a República Dominicana. Pero cuando ya ahí la cosa empieza a complicar, cuando empiezan a integrarse otras personas de otros lugares, con otras culturas. Sin embargo, ese modelo, como yo compartía con el pastor Leónido ayer, el evangelio es transcultural, va más allá. El evangelio no tiene que ver con cultura. Y ese modelo se aplica independientemente de la configuración étnica, racial de la iglesia. No importa que sea una iglesia formada por personas de un solo país, de diferentes países, que sean hombres y mujeres, niños y grandes. Es el modelo de Dios y es el que hay que implementar.
Y la preocupación de Pablo por el intercambio económico en el cuerpo de Cristo comenzó bien temprano. Le mencioné el caso de la hambruna que hubo, la gran hambruna que hubo en Palestina. Eso fue en el año 46 después de Cristo, para quienes les gustan tomar anotaciones. Y en respuesta de ellos, los creyentes de Antioquía ofrendaban cada uno según su capacidad, dice la Biblia. Dice en Hechos capítulo 11, 29. Entonces los discípulos, cuando se enteraron de la hambruna que había en Palestina, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Vino una situación de crisis, se activó el mecanismo de amor que el Espíritu Santo diseñó. Una iglesia, de una vez, como que la iglesia de Mao está atravesando por problemas económicos. Las iglesias hermanas que comparten la misma idea, que es un sueño que tenemos, que Dios permita que junto con iglesias como ustedes, que están recibiendo y escuchando estas verdades, y que quiera Dios que puedan ver que son bíblicas y que la abracen y que vivan conforme a ellas, que Dios levante otras iglesias. Porque lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que existía una especie de asociación entre las iglesias, respetando el gobierno independiente de cada iglesia, al punto que cuando una iglesia atravesaba por dificultades, las otras se involucraban como si fueran ellas mismas que estuvieran pasando por ahí, sin importar su situación económica. Porque como veremos más adelante, la iglesia de Macedonia era pobre, pobrísima, y le mandó ayuda de su profunda pobreza a la iglesia de Jerusalén. De manera que una conciencia clara del deber que tenemos de ayudarnos unos a los otros trasciende no solamente la parte individual, sino que todas las iglesias deberían tener esa misma mentalidad y asistirse una a la otra, como pasaba en el Nuevo Testamento. Ya en el versículo 30 vemos que Pablo ayudó a Bernabé a llevar esa ofrenda. Esa ofrenda, Pablo quiso tener el privilegio, no de mandarla, no. Llévale esa ofrenda a los hermanos de Judea. Les voy a explicar algo ahora. Es la diferencia de por la mañana que da más sed. Pablo quiso ser parte del grupo de hermanos que iba a llevar la ofrenda, porque para Pablo era tan importante predicar el evangelio como también la asistencia con la administración económica. Pablo incluso se arriesgó, como veremos más adelante, a llevar esa ofrenda a un lugar de peligro, con riesgo de perder su vida, incluso cayó hasta preso. Así que este viaje fue el comienzo de la preocupación de Pablo por el compartir económico, por ese sistema de compartir económicamente entre las iglesias en el pueblo de Dios. Por varios años, como le expliqué, él dedicó un buen tiempo para recolectar ofrenda entre las iglesias. Y cuando Pablo incluso fue designado para la misión cuando él fue designado para que fuera a las misiones, él discutió este tema en varias cartas, el tema de la colecta de Jerusalén, lo vamos a ver más adelante. Él expresa en Gálatas 2:10 la importancia que tiene dentro de las misiones la parte de la asistencia económica, el preocuparse por las necesidades. Cuando Pablo fue enviado a la obra, a él lo primero que le dijeron fue: miren, solamente le pedimos, Pablo, solamente te pedimos que te acuerdes de los pobres. Oigan, a Pablo cuando le pusieron la diestra, enseñarle compañerismo, y lo enviaron a la misión, la instrucción clara, oigan, la que se revela en la Biblia, es: solo me pidieron
que los acordásemos de los pobres, de tal manera que las misiones tienen como componente principal no solo ir a predicar el Evangelio, sino acompañar esa predicación con obras de misericordia social y asistencia al necesitado. Dice Romanos 15:26, pueden buscarlo conmigo, del 15, vamos a leer del 15, del 22 al 28. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo, los hermanos de Roma querían que Pablo lo visitara, pero Pablo no podía, tenía mucha dificultad. Pero ahora, no teniendo más campo en otras regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Yo sé, mis hermanos, que tenemos un tiempo que no nos vemos, decía Pablo, yo sé que ustedes anhelan que nos veamos, yo tengo mucho deseo de ir allá, pero miren, hay una cosa más importante ahora mismo. Yo tengo que ir a Jerusalén a llevar una ofrenda, esos hermanos están en necesidad, y voy a llevar esa ofrenda allá. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Pablo entonces, lo dejo ahí en el versículo 27, entendía que era más importante en ese momento llevar esa ofrenda a Jerusalén que decir, bueno, yo creo que he viajado mucho, como hay varias gente que van conmigo, yo lo que voy a hacer que ellos vayan, ese dinero está en manos seguras, y yo voy a Roma y ahí comparto con los hermanos y tengo un buen tiempo, porque hay que ministrarles también, hay que ayudarle espiritualmente a los hermanos, ¿no? Pablo entendía que esa administración económica que iba a ser enviada a Jerusalén tenía tanto peso e importancia como predicar el Evangelio meramente. En 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros como también ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esta colecta, hermanos, es una de las principales preocupaciones que vemos en 2 Corintios 8 y 9. Pablo dedica 2 capítulos completos para hablar del tema de la ayuda que los hermanos de Jerusalén iban a recibir de los hermanos de Macedonia. Y cuando ustedes tengan la oportunidad, solo en su casa, en sus devocionales, yo les recomiendo que se lean con la asistencia y la dependencia del Espíritu Santo los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. Ustedes verán la riqueza de enseñanza que hay ahí con respecto al tema de la asistencia mutua. También Pablo hizo arreglos, no solamente en Galacia, sino en Corinto, en Macedonia y en Éfeso y en otros lugares. Ahora, lo más interesante de eso, yo compartía con el pastor ayer. Hermanos, era peligroso ir a Jerusalén. O sea, realmente había peligro. Si Pablo iba para allá, había circunstancias que se estaban dando en Jerusalén que hacían peligroso ir ahí. Su vida estaba en peligro. Sin embargo, Pablo, sabiendo que enfrentaba cierto peligro y posible muerte de parte de los judíos que estaban en Jerusalén, no obstante, él insistió en acompañar a los hermanos a llevar esa donación. Y mientras él entregaba esa ayuda financiera, fue arrestado allí por última vez. En Romanos 15:31 se ve que Pablo sabía a lo que iba. Dice Pablo que le pedía a los hermanos que oraran por él para que él sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. De manera que había mucho peligro.
hoy nosotros, en aras de la prudencia, caemos en la extrema prudencia de quizás decir, bueno, pero ¿cómo está ahora el Evangelio y la necesidad de tener buenos predicadores y hombres bien preparados? ¿Cómo vamos nosotros a agarrar a estos hombres y arriesgarlos, mandarlos a un sitio a que pierdan su vida por llevar una ofrendita, una ofrenda? Vamos a mandar a los hermanos fulano y fulano, a los diáconos, para que lleven eso. Pablo no hizo así. Pablo no hizo así. Y veremos por qué Pablo no hizo así. Los amigos de Pablo y los profetas le advirtieron a él que no fueran. Lo alaron, como compartía con el pastor ayer. Quizás por el mismo amor, eso que yo le decía. O sea, yo le puse el ejemplo de, wow, porque vamos a poner en riesgo un instrumento tan poderoso en la mano de Dios, un predicador, un pastor tan bueno, utilizado por Dios, ¿por qué lo vamos a poner en riesgo? Pero también el amor por los pastores, por los misioneros, a veces hace que la iglesia lo sobreproteja demasiado. Pablo vio y percibió que la iglesia lo quería cuidar y proteger, pero a pesar de que los discípulos en Hechos 21:4 y del día 14 le dijeron que se quedaran, oigan esto, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, dijo Pablo, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El Espíritu le había revelado algo a los discípulos. O sea, ellos no fueron a Pablo incluso a decirle, Pablo, no te atrevas a ir para allá, ten cuidado. Tú sabes, nosotros no es que tengamos temor de los hombres, pero hay que ser prudentes. No, fue más fuerte. Ellos habían recibido una revelación del Espíritu con relación a algo, a un peligro que le esperaba a Pablo. Y por el Espíritu estaban tratando de persuadir a Pablo para que no vaya a ese lugar. Pero Pablo fue. ¿Ustedes creen que fue que Pablo desobedeció al Espíritu Santo? No, más adelante se explica. Ahí nos dice que el Espíritu le reveló a ellos que le dijeran a Pablo, Pablo, no vayas. Eso no fue. Lo que le reveló el Espíritu fue que realmente iba a pasar algo allí, que esas personas que iban a ir para allá iban a correr el riesgo de ser eliminados, de ser encarcelados y hasta correr el riesgo de su vida. Cuando ellos le dijeron así a Pablo, Pablo le dijo a ellos, ¿y qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y reprendió a los amigos de él, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, decía Pablo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, estuvo dispuesto a morir, no predicando simplemente el Evangelio, que estaba dispuesto a hacerlo también. Pablo se desgastaba por el Señor, pero Pablo estuvo dispuesto a dar su vida, así como estaba dispuesto a darlo predicando, como mataron a Esteban predicando. Estaba dispuesto a darla llevando una ofrenda, porque para él eso era tan importante como lo otro. Hoy muchos quisieran vivir la honra de morir en el martirio de la misión, vivir un martirio misionero. Una honra tú morir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántos estarían dispuestos a arriesgar su vida por hacer una obra, una misión de llevar una ofrenda a un hermano? Pero no es el hecho de llevar ofrenda, es lo que para Pablo significaba la asistencia económica entre la iglesia, esas relaciones económicas transformadas en la iglesia. Para Pablo era muy importante que la iglesia viviera eso, y no solo lo viviera, sino que lo exhibiera al mundo como testimonio del poder transformador del Espíritu Santo en su vida. Así que Pablo continuó su viaje, y su compromiso apasionado por el compartir económico entre los hermanos y las hermanas lo llevó a su detención definitiva y al martirio.
Hermano, esto no quiere decir que algún ideal económico estaba haciendo que Pablo sustituyera su compromiso central con el Evangelio, que son las almas, la salvación de las almas. Pero sí quiere decir, hermanos, que Pablo entendía que abrazar, oigan bien esto, que abrazar el cuerpo de Cristo significa abrazar y vivir la unidad del cuerpo de Cristo. Y que la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos, exige el compartir económico entre los hermanos. Si tú te conformas con un Dios te bendiga, un abrazo, estoy orando por ti, sabiendo tú que ese hermano, esa hermana está pasando por necesidad, amado hermano, con mucho amor en Cristo, tú estás actuando como los fariseos. Y primera de Juan 3:16 dice que el que ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tú puedes venir, hermano, venir con tu Biblia todos los domingos, predicar, decir a boca llena que tú eres cristiano, pero si para ti, dentro de tu agenda de vida cristiana, dentro de tus prioridades cristianas, dentro del testimonio que tú quieres darle al mundo como cristiano, no está la preocupación y la involucración material y económica con tus hermanos en necesidad, el amor de Dios no mora en ti, hermano. Hermano, el Señor lo sabe, con mucho amor y con... Mira, hermano, estas cosas son muy delicadas y nadie puede querer tomar el papel del Espíritu Santo aquí y decir, tú eres cristiano, tú no eres cristiano. Pero estas cosas se han escrito para que sepamos si tenemos o no vida eterna. Y es muy clara ese texto de que una persona que diga que es creyente y solamente piensa en sus necesidades y no en las de sus hermanos en Cristo, el amor de Dios no mora en él. Eso lo dice Juan. Entonces no seamos tan conformistas, hermano, con una vida cristiana mecánica y formalista, centrada y solamente rodeada de los aspectos eclesiásticos, de venir a la iglesia, de compartir, de orar por el hermano. No, tu necesidad, hermano, la necesidad del hermano para ti es tan importante, su necesidad material como la espiritual. Debería ser así, hermano. Entonces, ¿por qué Pablo estaba tan preocupado por los problemas financieros de la iglesia de Jerusalén? Pablo dedicó mucho tiempo a eso, y en varias partes del Nuevo Testamento, de sus epístolas, menciona eso. ¿Por qué Pablo dedicó tanto esfuerzo y se preocupaba tanto por esos problemas financieros de la iglesia de Jerusalén? Porque Pablo entendía y comprendía las implicaciones verdaderas de la comunión cristiana. La palabra koinonía, recuerdan que le mencioné, comunión. La palabra koinonía juega un papel importante en la teología de Pablo y es el centro de su discusión sobre la ofrenda. Como le decía, koinonía significa tener comunión con alguien o la participación en algo. Los creyentes disfrutan de la comunión con el Señor Jesús. Dice 1 Corintios 1:9, que mencioné ahorita, yo vi que el pastor estaba buscando. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Experimentar, hermano, la koinonía, la comunión de Jesucristo, significa tener la justicia de Cristo imputada en nosotros. El hermano Edgar Vizcaíno en diciembre estuvo por aquí y nos predicó sobre la justificación por la fe, la justicia de Cristo a nuestro favor. Pero se trata también no solo de compartir esa justicia con Cristo, se trata de compartir esa vida de autosacrificio que Cristo vivió, esa vida de cargar la cruz como Él la vivió, según vemos en Filipenses 3, del 8 al 10. Y en ninguna parte la comunión del cristiano con Cristo, hermano, se experimenta con más fuerza que en el tiempo de la Santa Cena. Quizá no tenga el tiempo suficiente para desarrollar esto,
Pero el apóstol Pablo, si leemos lo que pasó en 1 Corintios, lo que se relata en 1 Corintios capítulo 10, y cuando Pablo habla acerca del problema de tomar la Santa Cena de manera indigna, varios teólogos, incluyendo al teólogo Craig Blomberg, un teólogo que escribió un libro que se llama Ni pobreza ni riquezas, que es una teología acerca de las posesiones, y el teólogo Ronald Sider, que escribió un libro muy bueno que se llama Los cristianos ricos en una era de hambre. Ambos coinciden y demuestran, y eso será quizás tema de otro sermón, que el problema que había en los Corintios era con la Santa Cena, era que habían hermanos con mayor posición económica que iban y tomaban la Santa Cena, participaban de lo que era el cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. No estoy diciendo que la sangre, que el pan y el jugo de la vid se convierten en cuerpo y sangre, sino lo que dice Pablo cuando dice en 1 Corintios 10:16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión, coinonía en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión en el cuerpo de Cristo? Coinonía. O sea, lo que Pablo está diciendo es que la coinonía con Cristo implica coinonía, comunión con los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y esa comunión debía tomar en cuenta el que habían hermanos en necesidad, pasando literalmente hambre en la iglesia. Y habían hermanos que iban su domingo, el día de la Santa Cena, tomaban su pan, su vino, y meditaban en el cuerpo partido y en la sangre derramada del Señor Jesucristo a nuestro favor, ignorando que a su lado habían hermanos que estaban pasando hambre. Y dice Pablo que el que no discierne el cuerpo de Cristo durante la Santa Cena, el que no entiende que el ser parte del cuerpo de Cristo es el tú dolerte por tu hermano, y se atreve a tomar la Santa Cena sabiendo que hay hermanos a su lado con necesidad, juicio come y bebe para sí. Hermano, muy fuerte. Y la próxima Santa Cena que ustedes tengan aquí, amados hermanos, tomen en cuenta eso. Antes de usted sentarse y bajar su cabeza y tomar el pan y el jugo de la vid, piensen, hermanos, si en esa semana usted ignoró las necesidades que estaban a su alrededor, los hermanos en necesidad. Hermanos, eso que pasó en Corinto, ese tomar indignamente la cena del Señor, estaba relacionado con el hecho de que habían hermanos que tenían sus problemas resueltos y otros no, y los ignoraban. Los que tenían más ignoraban los que tenían menos. ¿Cómo tú puedes decir que tú entiendes que tú estás unido a Cristo cuando tú no has entendido que esa unión con Cristo implica que tú estás unido a cada uno de los hermanos que son parte de la iglesia a la que tú perteneces? Y eso tiene implicaciones, hermanos, que van más allá de lo espiritual, va hacia lo económico. Sin embargo, yo soy de opinión que la asistencia a los necesitados en la iglesia, oigan bien, porque eso es lo que yo veo en la Biblia, debe hacerse y se hace más efectivamente a través de la iglesia. ¿Qué quiero yo decirle con esto? Hermanos, acérquense a su pastor o a un diácono de la iglesia y pregúntele. Si a usted le da brega preguntarle a un hermano: mira, tú estás pasando trabajo, porque tal vez ustedes no quieren que el hermano sienta vergüenza, aunque deberían preguntarse. Pero miren, acérquense a su pastor y a su diácono y digan: hermano, ¿cuántos hermanos, cuáles familias aquí están pasando trabajo? Yo quiero compartir con esos hermanos. Y ofrende para eso. Porque eso era lo que pasaba en Jerusalén. En Jerusalén, cuando los hermanos vendían las propiedades, el precio de lo vendido, el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles.
Y dice que los apóstoles distribuían eso según la necesidad de cada cual. Y yo le exhorto al pastor con mucho respeto, pero con mucho amor, a que le ore al Señor para que esta iglesia pueda poner en práctica ese modelo. Hermano, eso da mucha gloria a Dios. Ministrar las necesidades de los santos. ¿Saben lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén? Como producto de esa vida de entrega y sacrificio mutuo, y de una iglesia donde sus líderes se preocupaban por suplir las necesidades de sus hermanos, de los miembros, que el Señor añadía a la iglesia cada día lo que habían de ser salvos. El Señor cada día traía personas arrepentidas y convertidas. Como 5,000 gente llegó a tener esa iglesia. ¿Ustedes se imaginan eso? Era lo que les decía al principio. El poder de la misión, del evangelismo, no radica meramente en saber exponer claro el evangelio. Debe estar respaldado por una vida en comunidad, por una coinonía que manifieste unas relaciones económicas verdaderamente transformadas en la iglesia. Que el mundo vea lo que pasa aquí adentro y diga, no, esto no tiene madre. Ahí está pasando algo que no es humano. Mira cómo se cuidan, mira cómo se protegen entre sí. Yo les voy a leer lo que un historiador cristiano que vivía en el tiempo de esa iglesia, él escribió de lo que él veía, cómo eran los cristianos en ese tiempo. Lo que estaba pasando en ese tiempo, hermanos, no podía pasar por alto ante los ojos de los impíos. Y había un historiador que se llamaba Arístides. Él era realmente un filósofo cristiano del año 125 después de Cristo, o sea, casi 2000 años hace eso. Y él pintó el siguiente cuadro de cómo era que vivían los cristianos. Oigan esto, hermano. Esto es Arístides describiendo lo que estaba pasando en esa época. Imagínese usted un periodista que en el periódico hoy sale una noticia y usted está leyendo esa noticia y dice Arístides: ellos caminan, oigan cómo él veía a los cristianos en ese tiempo. Ellos caminan con toda humildad y bondad, y no se encuentra falsedad entre ellos, y se aman unos a otros, no desprecian a la viuda, no contristan al huérfano. Aquel que tiene da liberalmente a aquel que no tiene. Si ven a un extraño, lo traen bajo su techo y se regocijan con él como si fuera su propio hermano, porque ellos se aman a sí mismos, entre sí mismos como hermanos, no según la carne, sino según el Espíritu en Dios. Pero cuando uno de sus pobres muere, oigan lo que pasaba, y alguno de ellos los ve, entonces provee para su entierro según su capacidad. Y si ellos se enteran de que cualquiera de sus miembros está preso u oprimido por el nombre del Señor, todos ellos proveían para sus necesidades. Y esto fue lo que a mí más me impactó. Y si había entre ellos un pobre y necesitado, y no había suficientes recursos en la iglesia o en la casa, cuando veía un necesitado que iba a la casa de ellos, imagínese usted, viene un hermano necesitado, tiene 3 días que no come, y va a su casa, y usted mira la despensa, y usted ve que lo que hay ahí nada más da para usted y para su familia. ¿Saben lo que hacían esos hermanos? Ellos, si no había suficiente para compartir, ayunaban 2 o 3 días y así proveían la comida a esos necesitados. Hermano, yo no sé si yo lo expliqué bien. Hermanos, esas personas llegaban a ese hermano en necesidad. ¿Qué es lo normal, lo único? Yo voy a dejarle de dar comida a mis hijos para dárselo a otra gente. Eso es imprudencia,
Eso es falta de amor. Bueno, hermano, sí, tú tienes que proveer para tus hijos. Y si te pasa una situación como esta, y tú puedes no quitarle el pan a tus hijos, no se lo quites, pero tú, que sabes que tú no te vas a morir por dejar de comer 2 o 3 días, ayuna. No estoy diciendo que es una directriz que tiene que hacer exactamente, quizás no se le presente una situación como esa, pero yo lo que le estoy expresando es que si hay que hacerlo, hermanos, hasta ahí llega el amor cristiano. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? ¿Qué hizo cuando fue el profeta allá? ¿Qué tenía ella? El chin de harina y aceite que le quedaban, ¿para quién era? Para su hijo, para ella. Y ella estuvo dispuesta a dárselo al profeta. Y la viuda que fue a ofrendar, que dio solo lo que le quedaba. Dice la Biblia que ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que nosotros llamamos imprudencia ahora, Cristo lo alabó. Yo no soy prudente, hermano, o sea, espérate, no podemos llegar a esos extremos. Bueno, pues tú no has entendido que lo que el Señor Jesucristo hizo por ti no fue un extremo, fue amor. Lo que Cristo hizo por ti no se equivale con lo que tú puedes hacer con cualquier ser humano. Es más, hermano, 1 de Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Eso lo creemos todos, ¿verdad, hermano? Y la puso de verdad, la puso su vida. Así también nosotros debemos poner la vida por el hermano. Amados hermanos, lo que Dios te pide es que tú estés dispuesto a dar tu vida por ese hermano. Si tú eres cristiano, eso es lo que tú tienes que estar dispuesto a hacer. Tu vida tú tienes que estar dispuesto a darla por un hermano, pero posiblemente tú no la des. Quizá en este país no se den circunstancias en las que tú tengas que dar tu vida por el hermano. Pero como el Señor sabía eso, y posiblemente no se te diera el caso a ti, sí te dice cuál es la demanda, hasta dónde debemos llegar, hermanos, a dar la vida por el hermano. Pero dice en el versículo 17, como ya tú sabes que tienes que dar tu vida por el hermano, mira al que está al lado tuyo, porque el que viene de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ese versículo está justo después del versículo que dice que tenemos que dar la vida por el hermano. Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. ¿Y tu cuenta de ahorro, y tu dinero, y tus recursos? ¿Tú estás dispuesto a darlo por el hermano? Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros nos ejercitemos. Si ustedes como iglesia quieren tener un verdadero impacto evangelístico en esta comunidad y que muchas personas no creyentes vengan a los pies de Jesucristo, impactados por el amor de Dios a través de ustedes, tienen que hacer el esfuerzo, amados hermanos, de poner esta cosa en práctica. Y yo doy mucha gloria a Dios de que el pastor de esta iglesia no ha encontrado ninguna dificultad para aceptar y entender estas verdades de las Escrituras. Miren, hermanos, eso usted no lo oye en cualquier púlpito. Esto tiene implicaciones que ponen incluso hasta en riesgo de menos ingresos y de incomodidad a los pastores. No debemos tener a nuestros pastores pasando trabajo y cogiendo lucha. Yo no sé si es el caso de aquí, pero yo lo doy claro. El Señor dice que hay que honrarlo y tenerlo como digno de doble honor. Pero un líder que entiende estas cosas está dispuesto, como Pablo estuvo dispuesto muchas veces, a fajarse y a veces a trabajar, como yo sé que su pastor hace, con tal de no cargar a la iglesia. Pero si nosotros queremos dar un testimonio fiel al mundo del Evangelio de Jesucristo, es sumamente necesario que entendamos que Dios
lo que usa como respaldo a ese llamado eficaz en las personas es una vida de entrega mutua, donde ninguno de nosotros diga ser suyo propio nada de lo que posee, donde nosotros entendamos que nuestra vida está dispuesta a favor del hermano que está al lado mío. Esto, hermanos, es el Evangelio. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Este es el Evangelio. Y para darle algunos versículos de la importancia que para Pablo tenía la comunión cristiana, y que cómo esa comunión cristiana realmente implica el compartir económico. Pablo iguala la palabra koinonía con la palabra ofrenda. Si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 9 versículo 13, dice Pablo que la ofrenda, habla de la ofrenda que esos hermanos recibieron, y dice, habla de la liberalidad de la contribución, la liberalidad de vuestra contribución. La palabra contribución, ¿ustedes creen qué es lo que se estaba contribuyendo? No era dinero, era dinero. Pues la palabra contribución que aparece allí es la palabra koinonía, comunión, comunión. Cuando habla de la ofrenda que se iba a enviar a los hermanos, de la oferta que Jerusalén iba a enviar a los hermanos, que Macedonia iba a enviar a Jerusalén, habla, eso es en 1 Corintios, en Romanos 15:26, habla de que había que llevar una ofrenda para los pobres que están entre Jerusalén. La palabra ofrenda se traducida, es koinonía. La palabra traducida como ofrenda es koinonía. De manera que para Pablo la koinonía implicaba necesariamente un compartir económico. Y así hay otros textos en la Biblia que hablan acerca de esa realidad. Así que, hermanos, como lo decía anteriormente, hace un tiempo que este tema me ha robado, me ha cautivado el corazón, porque veo que las Escrituras están repletas y llenas de esas enseñanzas, y que hoy, le decía a los hermanos en el culto de oración de anoche, que les motivo a los hermanos que no estuvieron aquí, que puedan venir y tener ese tiempo de comunión con la iglesia para orar por los perdidos. Me fue la idea. Nosotros, hermanos, debemos darle prioridad e importancia al amor los unos a los otros en esta iglesia. Es sumamente importante, y llevarlo a las implicaciones prácticas de la asistencia material mutua. Yo les exhorto como iglesia a que ustedes hagan el esfuerzo de que la ofrenda, de que el fondo común de las ofrendas sea más suplido por ustedes, movido a que los hermanos que están en necesidad puedan suplirla a través de la iglesia, para que den un testimonio poderoso al mundo de amor. Luego, si el Señor me lo permite, estaremos hablando de otros aspectos con relación a este tema, que, como les decía, tengo un buen tiempo ya estudiando y que me ha cautivado el corazón, porque este es un tema muy amplio, y tiene muchas bendiciones, implicaciones de muchas bendiciones para nuestras vidas. Yo quiero finalizar con un par de palabras para los amigos que nos visitan, que no son cristianos, si hay alguno aquí que nos está visitando. Esto que yo estoy hablando aquí solamente es posible vivirlo con el Espíritu Santo morando en el corazón de los hombres.